Marita, ya había pasado un rato de no hacer uno, me parece. Es verdad, padre, qué bueno verlo nuevamente. Igualmente, igualmente. Padre, pues quisiera que habláramos un poco de lo que ha pasado desde el 18 de diciembre en los medios y en las redes sociales, y es que yo por lo menos he sentido que ha sido un bombardeo constante de noticias que dicen el Papa Francisco aprueba las relaciones homosexuales, la Iglesia Católica bendice a parejas del mismo sexo, y creo que se han llenado los medios de comunicación de esta manera de abordar el tema que evidentemente no es la verdadera. Y por eso justamente quisiera que abordáramos a lo largo de esta entrevista, o conversáramos sobre este tema y esta declaración que la doctrina de la fe emitió el 18 de diciembre y que todavía seguimos hablando de eso. Y yo creo que se seguirá hablando de ello, sin duda. Así es, padre. Y bueno, antes de adentrarnos, digamos, en el sentido de este documento, quisiera preguntarle, normalmente las personas que no están muy de acuerdo con la postura de la Iglesia Católica tildan a la Iglesia sobre, no sé, de retrógradas, incomprensivos, intolerantes, ¿no? Cuando se trata de hablar sobre parejas del mismo sexo o en situación irregular. Yo quisiera preguntarle a usted si pudiera contarnos por qué la Iglesia no aprueba este tipo de relaciones. Bueno, fíjate que yo esto lo he aprendido desde hace muchísimo, Marita. En parte, como tantas cosas, tú que eres colombiana me comprenderás en esto. Cuando tú a alguien fuera de Colombia le dices Colombia, ¿qué piensa? Drogas. Exacto. Y puede ser algo de verdad, pero la situación ha cambiado muchísimo. Cambiar los estereotipos, pues toma mucho tiempo. Y también debemos también de decir mea culpa, o sea, creo que estos tiempos recientes a todos nos han hecho mucho más conscientes de que en el pasado a lo mejor es verdad que había un trato inadecuado a una persona que tiene una atracción a alguien del mismo sexo. Entonces, por un lado, hay que admitir y decir, hemos tenido que tener una transformación del corazón para entender un poco más estas situaciones. Eso como que por un lado. Ahora, tú preguntas, ¿por qué no lo acepta? Bueno, pues basado en un documento de 2021 en la misma línea, de la mismo dicasterio del que tú hablas, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice el libro número uno, el primer libro de la Sagrada Escritura, que el plan de Dios era hombre y mujer los creó. Juan Pablo II, toda su teología del cuerpo fue orientada a entender la belleza de cómo Dios había creado a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, para dar vida, para ser fructíferos en la vida, para unirse en matrimonio. Luego Jesús, el Hijo de Dios, dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Creo que hasta biológicamente es claro que el diseño de quien creó todo y nos creó a nosotros y creó la capacidad para estar hablando en estos medios de comunicación, no creó los medios de comunicación, lo puso en el ser humano, esta capacidad de ir avanzando, de ir progresando. Bueno, pues su plan original era hombre y mujer, y toda la historia de la humanidad pues ha tenido esa característica. La familia, el matrimonio, es algo que existía antes de Jesucristo, en la unión entre hombre y la mujer, y luego Jesucristo viene y lo pone en un nivel espectacular, lo eleva a nivel de sacramento. Por eso en ese documento se decía, la iglesia no puede bendecir aquello que no está de acuerdo con la creación, o con otras palabras con el designio de Dios, o con otras palabras con la ley natural. Eso no significa que no pueda haber elementos muy positivos entre dos personas que están viviendo juntos o que se quieren o que dicen amarse, de una relación de personas del mismo sexo. Pero básicamente esa es la respuesta a tu pregunta, Mara, porque no es lo que tenía pensado el Creador. Él los pensó hombre y mujer, y así siempre ha sido la base de la familia. Yo simplemente estoy señalando lo que en 2000 años y pico de historia, pues la iglesia ha sostenido.
Padre, y este documento emitido hace poco va en contra de la postura de la Iglesia. No, estos documentos, este documento se debe leer en lo que se llama, con un término así un poco rimbombante, la hermenéutica de la continuidad o interpretación de la continuidad. ¿Cuál es la novedad de este documento? Pues digamos que para mí hay una más importante que otra y que no es la que el cardenal que lo emitió dice, ¿no? Él creo que en algunas partes del mundo las bendiciones, que es como que la parte donde empieza el documento, se entendían como yo te bendigo, es decir, tú estás bien, yo apruebo lo que tú estás haciendo, ¿no? Y la realidad es que en la práctica, especialmente en nuestros países un poco más desordenados, más de vías de desarrollo, de tercer mundo, pensemos en Asia, África y América Latina sobre todo, constantemente se dan bendiciones por el sacerdote al final de la misa, en peregrinaciones, en aeropuertos, en lugares espontáneos. Entonces, eso es una novedad que estaba como queriendo decir el documento. Oye, la bendición no la tomes como que estoy aprobando lo que estás haciendo. Estoy invocando la bendición de Dios sobre ti para que tú puedas alcanzar toda el amor, la verdad, la luz, para que tengas una conversión del corazón. Pero para mí la novedad, y me parece muy buena, es que el Santo Padre, con este documento, está queriendo tender una mano porque la leyenda negra del pasillo y de los medios de comunicación es que la Iglesia odia a los homosexuales, cosa que es una rotunda mentira. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es uno de los documentos que más nos rige, dice que ni se permite ni es bueno ninguna discriminación con ninguna persona. Yo tengo personas cercanas, creo que hoy en día todos tenemos personas que queremos, que son nuestros amigos o parientes, y no queremos que se sientan excluidos del amor de Dios. Entonces, esa es la continuidad, es que el documento es clarísimo que no se bendice lo que no va de acuerdo a la creación. La unión. Se bendice a estas dos personas que están viniendo en calidad de que lo bueno que puede existir entre ellos, y no dudamos de que puede existir cosas buenas entre ellos, pero no la unión que va en contra de la naturaleza, que es, en el término común, es desordenada la unión y la atracción. En ese sentido, eso es lo que no se puede bendecir. Y eso, en la práctica, María Claudia, muchos ya vivíamos eso, pero esto nos vino como a hacernos reflexionar y motivarnos a tenderles la mano y decir, no porque estás en esa unión, está la conversión y la felicidad y el acceso a la relación con Cristo y la vida eterna vetada para ti, no para nada. Claro, es como, no es un signo de aprobación de la vida que llevan, sino más como de cercanía pastoral, de querer pedir ayuda a Dios para la persona, ¿no? Que sucede, y alguna vez lo hablamos usted y yo también en otra conversación, no sé, sucede cuando un sacerdote va a un centro penitenciario, por ejemplo, o a un centro de rehabilitación, que evidentemente son personas que están llevando, no sé, una vida de pecado, o no en ideal de vida, pero los bendice como pidiendo ayuda a Dios, sino como apruebo la vida que llevas. Es correcto, y allí de alguna manera en esa bendición se está pidiendo que sus corazones se abran a la gracia de Dios que baja sobre nosotros, y ahí explica el documento cómo la bendición también tiene una dirección descendente, que desciende de arriba hacia abajo. Citan al libro de Números, donde Moisés le pedía a Dios que bendiga a este pueblo, que la oración es como que nos vaya bien en todas las cosas que estamos haciendo y que sigamos en camino a la tierra prometida. Padre, ¿y cómo se pretende dar esta bendición? Es decir, ¿tiene algunas condiciones? Sí, mira, el documento es muy claro, aunque si se lee no con la hermenéutica de la continuidad, sino de la sospecha, el documento es poco claro. Y de que está clarísimo es que hay una confusión generalizada, porque hay un dicho en latín, Mara, que dice, que dice quid recipitur ad modum recipientis recipitur, que significa
que las cosas se acomodan dependiendo del envase que las recibe. Si yo tengo un vaso redondo, pues el agua toma forma redonda. Si lo tengo cuadrado, el agua toma forma cuadrada. Entonces, si yo ya estoy enfadado con este pontificado, con el magisterio, o soy más rígido de mente, o no le voy a llamar rígidos a los que están luchando con esto, porque he conocido personas, bastantes, de muy buena intención, que les está costando mucho trabajo esto, y no los juzgo en absoluto. Entiendo muy bien a las dos partes, los que vieron el documento y dijeron, esto no me parece ninguna cosa del otro mundo, y aquellos que están batallando, porque lo que se dice, y manténme en check, Marita, para responderte a tu pregunta, pero me parece importante señalar esto. Lo que se dice, cuando ya antes uno decía, yo te bendigo a ti y te bendigo a ti, pero no a los dos juntos, porque para muchos dicen, no puedo yo entender cómo si me están viniendo juntos, la distinción entre bendecir la unión y la pareja no la logran hacer. Y lo que el documento y las aclaraciones posteriores del documento están diciendo es, no estás bendiciendo la decisión de estar juntos, la unión de una pareja, como se suele decir, homosexual, personas de atracción del mismo sexo, sean dos mujeres o dos hombres. Estás bendiciendo el que sabemos muy bien que no han llegado ahí sin dolor, sin heridas, sin rechazos, sin cosas en su pasado de los cuales no podemos juzgar y las conoce solo Dios. Y hoy por hoy se encuentran en esa situación. Y normalmente cuando vienen a pedir, normalmente hay excepciones, cuando vienen a pedir la bendición, ellos saben que la iglesia tiene esta postura. Ellos saben, hay un sensor interior de que esto no es lo normal y no va a ser lo normal. Pero ellos están, digámoslo así, enamorados. Hay cosas buenas entre ellos. Nos cuesta mucho trabajo como que no poner todo en la misma caja. Lo que el Santo Padre, y yo considero que el Espíritu Santo a través de él nos está diciendo es, oye, ¿y entonces tú vas a negar que hay un verdadero cuidado y compartir de bienes entre ellos? Pues absolutamente no. Y yo conozco algunos que yo ya no me toca a mí juzgar cómo es que terminaron en eso, pero hoy en día están haciendo lo mejor que pueden y hay un amor de un cierto nivel ahí que lo conocen ellos y lo conoce Dios, sobre todo Dios. Mara, me freno aquí porque no sé si me fui por la tangente, aunque esto es importante y lo tenía que mencionar, pero si respondí a la pregunta. Que ¿cómo se pretende? Sí, en el número 31 dice claramente que las parejas que se acercan, a lo mejor tú tienes el documento a la mano, Mara, y yo voy a parafrasear, pero dice, no pretenden considerar que su estatus es normal e imploran de Dios la luz para seguir avanzando a la plena comunión, a la plena transformación de su corazón. La palabra que le gusta a todo mundo que se diga, pues es la palabra conversión, cum vertere, volver el corazón hacia el centro, ¿no? ¿Hacia el centro de qué? Pues al centro de Cristo, al centro de la realidad como la concibió Dios desde el inicio, hombre y mujer. Entonces ahora sí, me freno aquí y te pregunto si respondí a la pregunta. Sí, sí, padre, de acuerdo. Digamos, también yo estaba leyendo que una de las condiciones como para impartir este tipo de bendiciones es que no sean dentro de un marco ritualizado, es decir, dentro de un sacramento, dentro de un matrimonio civil, por ejemplo, para que se vea como si se está aprobando la unión como unión, ¿no? Y que, por ejemplo, no tiene que tener ningún, no sé, los ornamentos o las cosas propias del sacramento del matrimonio, como ese tipo de cosas también que son condiciones de cómo impartir estas bendiciones, sino que es mucho más como una bendición espontánea, como puede suceder, por ejemplo, al final en una misa. Sí, mira, yo pensaría que una pareja de personas con atracción al mismo sexo que están viviendo juntos, si verdaderamente están buscando la bendición de Dios, y como muchas parejas heterosexuales que están divorciadas y vueltas a casar, pero respetan profundamente la postura de la iglesia porque un día la conocieron y no han cambiado de opinión por el hecho de que hayan cambiado de estilo de vida. Si verdaderamente lo piensan así, ellos mismos dirían, a ver, yo no quiero poner al Padre en un apuro de confundir a las personas
Tú sabes, Mara, que hay miles y millones de personas que están en un camino de la comprensión de la fe, o conversos, ex cristianos, ex ateos, católicos que eran tibios y empiezan a entender la comprensión de toda la fe, y que hay de todas las gamas y todos los espacios de gris. Si un chico y una chica están acostándose antes de casarse, por poner un ejemplo, o una pareja divorciada de vuelta a casar, ven que a estos se les bendice como si fuera un matrimonio lícito y bueno, pues ellos dirán, pues que también me bendigan a mí en mi no haber llegado al estado que tengo que llegar, o sea, prepararme para recibir el sacramento del matrimonio y no usar de mi relación con ella o con él antes de haber recibido la bendición de Dios. Lo mismo con el divorciado vuelto a casar. Conozco parejas y es hermosísimo verlas como un día el corazón realmente se alinea con el pensar de Jesucristo a través de la iglesia y hacen unos esfuerzos muy grandes por prepararse para realmente ¿cuál es la palabra? No quiero, enderezar o alinear su condición, como ordenar su condición según lo que siempre se pensó. ¿Para qué? Pues también porque se van enamorando más de Jesucristo y quieren recibir la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Es el cuerpo y la sangre de Jesucristo que cuando nos la entrega el sacerdote decimos amén. Y ese amén es así sea, no solamente a creer que eso es el cuerpo y la sangre de Cristo, sino a hacer todo lo que está de mi parte para vivir de acuerdo al amén que estoy dando. Entonces esto no es una especie de cosita simbólica ahí para pertenecer al club. No, porque de hecho, como todos los católicos, hay modos que podemos, hay acciones que podemos tomar que nos impiden recibir la Eucaristía, ¿no? Entonces, he dicho muchas cosas, pero efectivamente no podemos, dice el documento, que de ninguna manera se bendiga ahí en esos lugares, circunstancias, tiempos en donde se va a generar una confusión entre quienes están ahí. Y por eso el sacerdote tiene una tarea doble o triple de acompañar y encontrar el momento adecuado, y obviamente va a buscar esa bondad del corazón de que se acerca a buscar la bendición, que no lo estamos tendiendo una trampa como buscando legitimación de algo que no puede ser legitimado. Y por supuesto que hay parejas que están buscando que les digan que el modo en que están viviendo es adecuado. De hecho, ayer mismo en una sesión que tuve aquí con señoras casadas, hubo una que se casó hace poco que ella misma decía, oye, pero yo cuando estaba en esa situación, pude haber dicho, bendígame que estoy haciéndolo el bien. Y dice, no, pero yo sabía en mi conciencia que tenía que buscar el ordenar esto hasta como me lo pide Jesús. Padre, ¿por qué la necesidad de crear, digamos, un comunicado, un documento así que enuncie o permita este tipo de bendiciones cuando uno podría decir que ya antes los sacerdotes podían hacer, ¿no? Es decir, cuando a cualquier persona se les acerca a pedirles una bendición o al final de la misa o en peregrinaciones como usted mismo lo comentaba? O sea, ¿por qué la necesidad de enunciar algo, digamos, que ya estaba permitido? Yo pienso, tratando de entender la mente del Santo Padre y del magisterio allá en Roma, bueno, el magisterio en general, porque el magisterio no solo está en Roma, está en todos lados donde están los obispos, Mara, es que yo te puedo decir que personalmente desde ese documento yo avancé en el entendimiento de que no todo, y aquí alguien va a decir, pero ¿cuál es la ignorancia de usted, padre? Bueno, pues sí, me declaro que voy aprendiendo como todos a entender más las cosas de vida y de fe. Yo ahora digo, no todo lo que sucede ahí, o sea, me hizo este documento dar un paso más hacia un acompañamiento real, verdadero y de corazón de estas situaciones y de no de juzgarlas todas igual, porque hay situaciones donde son una especie de muestra de contrariedad de todos lo que sabemos, la ideología gay, de LGBT, y que te lo quieren meter hasta por todos lados y obligatorio y tienes que estar de acuerdo. Y hay otras personas que no es su caso, están verdaderamente tratando de vivir una vida digna. A mí, Mara, y creo que a mucha gente nos va a hacer ser un poquito más, no un poquito, bastante más respetuosos, tolerantes y comprensivos de las personas que han
que están viviendo así, que han llegado hasta esa situación. Entonces, aunque antes en la práctica lo hacíamos, creo que está un paso más para tender la mano de Jesús hacia estas personas y decirle, yo te amo, y, pero te voy a pedir, como Jesucristo con la adúltera, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Hay todavía un estado al que hay que llegar. Tú, Mara, que te acabas de casar, podrás entender lo que para ti fue el prepararte para casarte y poner todas las cosas en regla y haber vivido una vida, digamos que supuso para ti un autodominio y lo mismo para tu esposo, ¿no? Eso no fue gratis, fue un esfuerzo que tú hiciste por llegar a lo que Jesús te pedía. Por ti a lo mejor hubieras vivido de otra manera antes de tu matrimonio. Sí, padre, y creo que acá lo que usted bien mencionaba es que de pronto en la práctica podía ser obvio que se podía, digamos, bendecir de esta manera a cualquier otra persona, pero a mí lo que me parece interesante de este documento es que no se enuncia como esa diferencia entre bendiciones pastorales, que pueden ser como espontáneas, y bendiciones ritualizadas, ¿no? Que verdaderamente es eso, litúrgicas. Entonces, creo que aquí es como también entender que se puede pedir el auxilio a Dios a todo el mundo, ¿no? A todas las personas que necesitan de Dios, que somos todos, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que estoy de acuerdo con la vida que lleva esa persona. Creo que esa fue como la mayor luz que yo pude evidenciar en el documento y podría de pronto ser esa la intención del Papa. La bendición de padres a hijos, Mara, no es necesariamente una bendición diciéndole todo lo que estás haciendo, hijo, me gusta. Es que eres mi hijo. Y yo sé que tú tienes un camino que le queda mucho tiempo por recorrer. Sé que el momento de Dios llegará para ti y quiero invocar sobre ti la apertura del corazón para cuando llegue esa gracia que tú la aceptes, ¿no? Y entra el misterio de el momento de Dios y la apertura de la persona. Padre, ¿qué consejo le dan a usted a los sacerdotes que van a impartir este tipo de bendiciones? El que el documento nos da, que seamos primero muy bondadosos con la situación, que todos llevemos a la oración lo que Cristo nos está queriendo decir sobre estos hijos e hijas de Él que están viniendo con nosotros, y nada más el venir y presentarse ante nosotros ya te dice algo, te dice que hay un deseo de más. Y obviamente, pues juzgar en ese momento y decir, me esperan un momentito, voy a terminar de... Muchas veces lo que sucede es que, al menos en los Estados Unidos, pues saludamos mucho a la gente después de la misa, te llega en un momento y dices, ¿me puedes esperar un momentito para atenderles? Y de manera separada decirles, oye, mira, nada más con todo cariño, quiero orar por ustedes, con ustedes, y voy a pedirle a Dios que bendiga a ti y a ti. Y no estamos, o sea, el documento es muy claro en lo que tenemos que bendecir y lo que no tenemos que bendecir. El peligro de este documento es justamente que no hagamos lo suficiente los sacerdotes para aclarar lo que tiene que ser aclarado. Porque si no, entonces sí confundimos a todo el mundo y la gente no tiene el tiempo para estar reflexionando sobre esto todo el tiempo, porque pues, están yendo a trabajar, están yendo a hacer sus cosas, y entonces creo que los sacerdotes se nos ha dado la tarea de ser pastorales y de no confundir. Entonces es lo que tenemos que hacer. De acuerdo, padre, y también como que importante el acompañar o buscar que la pareja sea también acompañada, ¿no? Porque de pronto puede haber esta confusión en que, ok, el padre me bendijo, pidió auxilio a Dios por mí, para mi vida, para que se haga presente Dios en mi vida, pero lo dejo así, ¿no? Pero qué diferente es un sacerdote que invita al acompañamiento, al discernimiento de lo que están haciendo, al comprender la realidad de por qué no, ¿no? Y eso pues puede luego terminar en pues grandes procesos de conversión, de seguimiento de Cristo. Sí, y Mara, hay una cosa que me gustaría señalar. Como sucede muchísimo con las izquierdas, con perdón, con el progresismo, tergiversan el lenguaje para que signifique otra cosa que no. Hace poquito estuve en una conferencia aquí en Manhattan en donde alguna de las personas que estaban en el panel, una persona de atracción al mismo sexo, un homosexual, dijo, a mí me choca escuchar cuando utilizan la palabra desordenado. Y un gran
profesor de ética dijo, miren, les quiero explicar lo que se quiere decir con desordenado. Todas las pasiones del ser humano, llamémosle los 7 vicios capitales, tienen una virtud contraria al vicio que los ordena. En el esquema aristotélico tomista de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, todos, digamos, tenemos pasiones desordenadas, tenemos atracciones desordenadas. Cuando nos vamos a confesar, nos estamos confesando de que hubo desorden o en la lujuria, o en la ira, o en la pereza, o en la vanidad, o en la soberbia, o en la gula. Entonces, desordenado es todo aquello que no se alinea con la santidad. ¿Quién es el uno y santo? Pues Jesucristo, Dios, ¿no? Entonces, la persona tiene que entender qué es lo que se quiere decir y no caer en el victimismo que se cae tanto como me están ofendiendo. Pues mira, una cosa es que tú te ofendas y otra cosa es que te ofendan a ti. Hoy en día todo el mundo se ofende de todo. Yo tengo cosas desordenadas en mí, tú las tienes, Mara, todo el mundo tiene, y vamos a Jesús constantemente con las manos abiertas y el corazón abierto a recibir su gracia y con los esfuerzos de la voluntad y de la inteligencia, lo que se llama la ascesis, para irnos purificando de lo desordenado. Y constantemente cuando empezamos la misa, lo primero que hacemos es pedimos perdón por lo desordenado en pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces es muy importante señalar esto porque siento que en todo esto todavía va a quedar gente insatisfecha porque lo que algunos querrían es que finalmente la relación homosexual de pareja sea equiparada al matrimonio. Y eso no se prevé que vaya a pasar. Eso está clarísimo y el Papa ha sido clarísimo en esto. Padre, y finalmente quisiera saber, por ejemplo, qué consejo le puede dar usted a parejas homosexuales o en situación irregular que genuinamente buscan el seguimiento de Cristo y son conscientes de que viven en pecado o viven en este desorden que usted mismo menciona, pero simplemente no han podido salir de ahí. Mira, yo les aconsejaría que individualmente también se acerquen cada vez más a las cosas santas. ¿Y qué son esas? A la iglesia, si están haciendo uso de la sexualidad, pues como las parejas heterosexuales, sin recibir la Eucaristía, pero que se acerquen a la palabra de Dios, a la oración, a otras parejas que han salido de esto, a consejeros. ¿Para qué? Para poco a poco, no con los criterios del mundo, sino los criterios de la luz, ir comprendiendo y entendiendo cuál es el plan de Dios para ellos. Y poco a poco, como en una entrevista que me gustaría, Mara, que pusiéramos el link aquí, tú sabes de cuál me refiero, la entrevista de Matt Fradd a Kim Zander, algo así. Es una muchacha muy guapa, americana, que hasta la fecha sigue sintiendo atracción al mismo sexo, pero ha comprendido por su conversión de que reducir el amor y la afectividad a la sexualidad es reducir demasiado a la persona. ¿Que es un componente importante? Sí, sí es un componente importante, pero el celibato es posible y se le pide a las personas que identifiquemos todos cuál es el desorden que tenemos y lo ordenemos por todos los medios posibles. Que en el camino caigo, pues voy y me confieso y con toda la fuerza del mundo vuelvo a intentar. Que vuelvo a caer, pues lo vuelvo a intentar, pero que hay una verdadera intención de ordenar mi vida según no mis propios criterios, no es mi egodrama. Qué aburrido yo ser el centro de la moralidad, yo digo lo que está bien y lo que está mal. Somos unas criaturas que tenemos que reconocer que hay unas leyes en la vida que les ha puesto quien nos conoce y nos ama profundamente. Entonces, hay que aprender a amar adecuadamente y a aprender a entregarse a los demás con un amor desinteresado, carnal, y ese es el modo de enderezar nuestras vidas. En muchos casos, dependiendo de la edad, Mara, cuando uno hace todo lo que está de su parte, esos deseos se pueden enderezar para luego poder aspirar a tener una vida heterosexual. Los conozco. En la organización Courage de los Estados Unidos los hay y por montones. Otros no. Y a esos les diría, pues esa es justamente la cruz que Cristo te dio a ti, como la que me dio a mí y como la que le dio a todo el mundo.
Entonces, eso es uno de los dolores que tiene la iglesia, pero lo que no le puedo yo decir es, bueno, mira, como esto te pesa mucho, pues ya, entrégate al pecado, porque le estaría haciendo un desfavor, no le estaría yo mostrando a él lo que nos mostró Jesús a nosotros, que es el ideal del amor y del matrimonio. Padre, muchas gracias y muchas gracias por este espacio. Definitivamente vamos a poner en la descripción de este video en YouTube esta entrevista de la cual usted habla, que creo que puede ser un ejemplo muy concreto, claro que sí. Y también, obviamente, el documento completo de esta declaración, que creo que es muy importante leerla completa, ¿no? Y no quedarse únicamente con las opiniones o los titulares, muchas veces amarillistas, que mencionaba al principio, que están emitiendo los medios, ¿no? Sino leerla verdaderamente a profundidad para entender, pues sí, cuál es el sentido de toda esta invitación. Y también vamos a incluir una nota de prensa que también publicó el Vaticano, que busca cómo seguir aclarando y respondiendo a las inquietudes, digamos, que han salido en la iglesia y de otras personas sobre este tema. Muchísimas gracias, Padre, por el espacio y por estar siempre presente. Gracias, Marita, y te agradezco mucho por tener por poner estos links. Es un testimonial y el poner los dos documentos, y que todos sepamos que hoy en día hay tanto amarillismo, hay tanto deseo de ser el primero que saca la noticia sin leer los documentos reales, que realmente nos damos por la resonancia y no por lo que verdaderamente era la intención del documento, que además ha tenido sus aclaraciones. También hay que decir que para todos el tiempo y la oración y el pedir mucha luz al Espíritu Santo nos va a ayudar, porque comprendo también a los que les ha costado mucho esta declaración. Les parece que es una ruptura de la tradición del pasado, y sin embargo creo yo que hay una legítima continuidad con el pasado y una oportunidad para tender una mano como lo haría Jesús, sin por eso validar el pecado o poner estas uniones al mismo nivel que el matrimonio. Ojalá que poco a poco el Espíritu Santo nos llene a todos y nos ayude a comprender esto, que ha sido un deseo del Santo Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Mara, y saludos a todos. Igualmente, que esté muy bien.